Y ahora estoy en un rol distinto, muy alegre también de poder compartir un poco mi experiencia, mi conocimiento en este tema, que espero que les sea de utilidad para que ustedes puedan, obviamente, reflexionar sobre su propia realidad a partir de lo que yo pueda presentarles y luego, como decía Beatriz, en la conversación posterior que tengamos. Entonces, si pudieran poner la primera diapositiva, por favor. Y mientras van poniendo la primera diapositiva, quería empezar esta presentación trayendo a colación a dos científicos sociales que por lo menos en el análisis que yo he hecho sobre el tema han sido fundamentales, ¿no? Como marco de referencia, o las ideas que han trabajado han sido importantes, creo, para ayudarme a entender o tener mayor claridad sobre el fenómeno que estamos analizando y el fenómeno que intentamos ayudar a regular, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado de este concepto, la tragedia de los comunes, Garrett Hardin, ¿no? En la década de los 60, y cómo es que la falta de reglas de juego claras y razonables llevan a una sobreexplotación o una explotación no racional de los recursos naturales. Y ese aporte fue fundamental en su momento porque a partir de ese concepto, las agencias de cooperación, los gobiernos intentaron, digamos, intentaron, digamos, regular el manejo de recursos naturales con esta idea de que, por ejemplo, la propiedad privada o el concepto de propiedad privada es el mejor concepto para asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. Y luego vino en la década del 80 esta otra científica social, a quien seguramente ustedes también conocen o han escuchado de ella, Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que le da un giro al concepto y deja de hablar de la tragedia de los comunes y más bien pone este concepto del drama de los comunes para referirse a esta idea de que las cosas pueden terminar a veces en tragedia, pero como cualquier drama griego, también pueden tener un final feliz. ¿Y por qué, digamos, trae este concepto ella a colación? Porque dice que el uso y el manejo sostenible de los recursos naturales depende de la capacidad de los estados de poder empatar con las reglas de juego locales y territoriales que preexisten inclusive a la existencia de estas reglas de juego estatales. Entonces, ¿por qué esto puede ser? Les hago este primer comentario un poco para que durante mi presentación podamos tenerlo en mente, ¿no? Creo que, por lo menos desde mi experiencia, el reto de regular este sector pasa por, en principio, preguntarse cómo estamos diseñando las reglas de juego y cuánto estas reglas de juego tienen en cuenta las propias reglas de juego locales y territoriales que tienen muchos años, si no centurias, digamos, de existencia en determinados territorios. Y esa fue la forma en la que yo hace más de 12 años, digamos, me aproximé a analizar inicialmente como investigador me aproximé a analizar una realidad compleja en Perú, madre de Dios, para tratar de entender cómo el Estado estaba regulando este problema público, porque ya terminó convirtiéndose en un problema público, y qué se necesitaba hacer. Entonces, un breve contexto sociopolítico, porque obviamente estos fenómenos se dan en un marco institucional sociopolítico específico. Perú tiene algunas características estructurales de larga data. Una de ellas es el alto grado de informalidad de su economía. Quizás es uno de los países que tiene más altos grados de informalidad en el ámbito económico. Pero simultáneamente, a partir, digamos, de la década del 90, ha habido en el país una fuerte promoción a la inversión extranjera que ha traído como consecuencia también un crecimiento importante de la minería en gran escala, ¿no? Esto, digamos, ha servido de base para que el Perú hasta la fecha goce de condiciones macroeconómicas envidiables en la región, ¿no? A pesar inclusive de las turbulencias políticas que seguramente ustedes están al tanto en las noticias, gozamos digamos, un marco macroeconómico bastante favorable, que sin embargo no ha sido capaz o no ha sido condición suficiente para generar, por ejemplo, empleo formal de calidad. Somos un país con un alto grado de informalidad laboral y eso obviamente tiene repercusiones sobre la pequeña minería o la MAPE, para resumirlo, ¿no? Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y les pido que no se
mareen con esta línea de tiempo que voy a mostrar a continuación. Me voy a centrar sobre todo ahí y lo que voy a hacer es tratar de, si pueden pasar, ya, yo tengo acá perdón, gracias. Voy a tratar de resaltar los principales hitos en un proceso que es bastante largo en el Perú, tiene más de 40 años. El Perú se considera a sí mismo un país minero, es parte, digamos, de nuestra identidad nacional. Obviamente el tema minero, como las cosas que importan, siempre genera pasiones de uno o de otro lado, ¿no? Entonces, 80s, 90s, respecto de la pequeña minería, tenemos un país que promueve, hay una promoción estatal de la pequeña minería, hay una mayor intervención del Estado en la regulación de la actividad y en la promoción de la actividad, y tenemos, por ejemplo, un banco estatal que va a funcionar durante toda la década del 80 y 90 y va a ser fundamental para el desarrollo del sector, proveyendo crédito, comprando, dando asistencia técnica, comprando el mineral a los mineros, cosa importante y clave, como saben varios de ustedes, ¿no? Y el desarrollo de esta actividad minera principalmente en cuatro de los 24 departamentos del país, ¿no? Y luego tenemos en el marco, digamos, de estos procesos globales de retracción del Estado, a partir del 90 en adelante tenemos una retracción del Estado respecto a esta actividad. Por ejemplo, se desactiva el banco minero, ¿no? Y en el marco de, digamos, de una promoción o de un énfasis en la promoción de la gran minería, a partir de la década del 90, de alguna manera la MAPE pierde prioridad en la agenda de política pública, que hace que de alguna manera estas organizaciones de pequeños mineros y mineros artesanales que estaban regadas principalmente en 4 departamentos, empiecen a articular, ¿no? Y con el apoyo de la cooperación internacional, a finales de la década del 90, empiezan a trabajar en lo que va a ser el primer marco específico para la pequeña minería en Perú. Y en el 2002 se emite esta ley de formalización y de promoción de la pequeña minería, que es un hito importante. Pero como las leyes, como saben ustedes, se dan, hay que entenderlas en un contexto sociopolítico mayor e institucional mayor, del 2002 al 2010 vamos a, no sé si decirle la mala suerte, pero de alguna manera el proceso de esta ley se da en paralelo con el inicio del proceso de descentralización, que empieza también en el 2002. ¿Y en qué consiste este proceso de descentralización? En la creación de lo que en Perú se denomina gobiernos regionales. Cada gobierno regional corresponde a los 24 departamentos del país, ¿no? Y entre el 2002 y el 2007 se da un proceso de transferencia de competencias de los ministerios, que son entes rectores, a los gobiernos regionales, y el tema de la pequeña minería y minería artesanal queda bajo la competencia de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en este periodo se da ese proceso de transferencia de competencias, de recursos, pero paralelamente, como muchos de ustedes sabrán, a partir del 2005 en adelante, y ya justamente con mayor prevalencia a partir del 2007, empieza en Perú y en varias regiones del mundo esta especie de fiebre del oro con los precios internacionales que se disparan, y lo que tenemos es un desborde. Una gran cantidad de gente a partir del 2007 en adelante empieza a dedicarse a esta actividad, que hace que esta ley del 2002 de alguna manera quede obsoleta. Esta ley del 2002 había sido pensada no en un contexto de fiebre de oro, donde la producción crece de manera exponencial, ni de donde la noche a la mañana miles de personas se van a determinados lugares en la Amazonía peruana o en la sierra o en la costa peruana y empiezan a trabajar, ¿no? Y no solamente, digamos, el Estado se ve desbordado, sino estas propias organizaciones mineras que habían trabajado, digamos, por esta ley. ¿Y por qué las organizaciones mineras son importantes, por lo menos para el caso peruano? Porque son parte justamente de esas reglas de juego locales a las que hace mención de alguna manera Ostrom cuando habla del manejo de los recursos. Las propias organizaciones mineras que se forman en la década del 90 se ven desbordadas por mucha gente que entra al negocio y ya son incapaces, mejor dicho, de regular a su propio gremio, a su propio sector. Entonces, eso lleva a que a partir del 2012
ya con impactos ambientales muy visibles, por ejemplo, en Madre de Dios, que es el departamento considerado la capital de la biodiversidad peruana, se asuma un nuevo enfoque y empieza lo que se llama o se conoce en el Perú como el proceso extraordinario de formalización minera. ¿Y cuál es la diferencia central entre este proceso y este de acá? En este de acá se le pedía al minero que, como en cualquier operación, primero saca sus permisos ambientales, sociales, recibe la autorización y recién puede operar. En este proceso que se instala el 2012, teniendo ya mucha gente que empieza a trabajar sin pedirle ningún permiso al Estado, lo que hace el Estado dice es, vamos a sincerar la situación, vamos a pedirles a todos que se inscriban, que sigan trabajando, les vamos a dar la posibilidad de que sigan trabajando y en ese proceso les vamos a dar un plazo de 1 año para que terminen de regularizar y de presentar sus requisitos y solicitudes. Ese año obviamente no duró 1 año, sino que ya viene durando casi 10 años, ¿no? Es decir, la gran cantidad de mineros que en ese momento empezaron a formalizarse de manera extemporánea, siguen muchos de ellos todavía en este proceso y trámite. Y sabiendo que el tiempo es un poco tirano, en términos generales, entre el 2012 y el 2016, que corresponde además a un periodo de gobierno y a un enfoque de gobierno, en términos generales lo que puedo decirles es que quizás el enfoque era un enfoque mucho más punitivo. Frente al problema público, digamos, se necesita, o sea, por lo menos la opinión pública demandaba mano dura, ¿no? Demandaba acciones fuertes contra esta expansión tan acelerada, y lo que tenemos entre el 2012 y el 2016, como digo, es esta mano dura más centrada en los castigos que en los incentivos para que la gente se formalice. Por ejemplo, el minero para formalizarse en este periodo tenía que cumplir 6 pasos, pero eran pasos preclusivos. El primer paso era que tuviese la autorización del titular minero. Si el minero no obtenía ese requisito, no podía seguir en los siguientes. Muy pocos mineros pudieron entonces seguir esta lógica más paso por paso preclusivo, y al final de este periodo tuvimos solamente 110 mineros formalizados de los más de 70,000 inscritos a nivel nacional. Y el 2016 entonces se relanza el proceso de formalización con una nueva gestión gubernamental que se llama Nuevo Proceso Integral de Formalización Minera, ¿no? Que entre otras cosas lo que busca es que ya los pasos, por ejemplo, no sean preclusivos, sino que los mineros vayan obteniendo sus requisitos en función a aquello que les sea más fácil. Se implementan, por ejemplo, algunas estrategias como la de ventanilla única, porque el minero cuando hace sus trámites, ustedes saben además, y me parece que el caso también se da en Colombia, muchas de estas operaciones se dan en zonas extremadamente remotas, donde no hay acceso a medios de comunicación o, digamos, donde es difícil presentar un trámite. Entonces se crea el sistema de ventanilla única, donde el minero tenía que entregar todos sus requisitos solamente en una ventanilla y de ahí se distribuía para las distintas entidades que evalúan el expediente o la solicitud del minero, principalmente la autoridad que tiene que ver con áreas naturales protegidas, la autoridad forestal, la autoridad que tiene que ver con el agua o el uso de recursos hídricos y obviamente la autoridad minera que recae bajo el ámbito de los gobiernos regionales. Se simplifica también el instrumento de gestión ambiental y se simplifica tanto, y fue un esfuerzo además conjunto, digamos, en ese momento, que en su momento pudo ser muy tenso, pero que dio buenos resultados entre el Ministerio del Ambiente como ente rector en materia ambiental y el Ministerio de Energía y Minas, de tal manera que realmente logró ser un instrumento mucho más flexible y que se adaptaba mejor, digamos, a la heterogeneidad de realidades que se da dentro de la minería. A la fecha, este proceso continúa todavía, pero ha habido cambios cualitativos importantes. En ese ya se ha formalizado a más de 10,000 mineros, ¿no? Ahora estamos en otro periodo gubernamental, seguramente lo vamos a poder compartir eso o conversar un poco más en detalle, pero quisiera terminar esta línea de tiempo con un dato fundamental en este último año, que creo que también agrega un valor cualitativo al enfoque de formalización.
La base de datos donde se encuentran los mineros en el Perú se llama REINFO, Registro Integral de Formalización Minera. El estar en esa base de datos le protege, digamos, al minero de que éste sea perseguido por el delito de minería ilegal. Puede ser perseguido por otro delito, puede ser perseguido, por ejemplo, por lavado de activos, pero no puede ser perseguido por el delito de minería ilegal. Entonces, ese es un gran incentivo para que el minero, digamos, entre a este proceso de formalización. Pero como les decía, muchas veces los mineros no presentan los requisitos o no le dan importancia a estos. Y una última estrategia que se ha diseñado y que creo que está generando resultados interesantes es que dentro de la base de datos del REINFO ahora tenemos dos categorías de mineros, casi como un club, ¿no? Ojo que esta palabra o esta idea de club también es una idea a la que hacen referencia Harding y Ostrom cuando dicen un club es como vamos a organizar las reglas de juego para ver cómo desarrollamos determinada actividad. Entonces, dentro de esas reglas de juego están aquellos mineros suspendidos, que son de los 87,000 que hay en la fecha, digamos 63,000 están suspendidos. ¿Eso qué significa? Que ya no gozan de la protección del Estado hasta que no presenten los requisitos que deben presentar. Y tenemos 24,000 vigentes. Gente que sí ha presentado sus instrumentos ambientales, gente que se ha presentado, digamos, todos los requisitos que se requiere para formalizarse. Ahora, no avanza. A ver. O si pueden pasar manualmente a la siguiente, por favor. Ahí está. A ver. A ver. Ahí está. Entonces, en resumen, digamos, ¿qué tenemos ahora en el Perú? Tenemos por un lado un proceso ordinario, que así se le llama de formalización minera, que viene desde el 2002 y está vigente. Porque un minero si yo hoy día quisiera hacer minería en pequeña escala en el Perú, debería ir al gobierno regional, sacar mis licencias y operar. Según los estudios y análisis, ¿cuánto le demora eso a un minero? Entre 2 a 4 años. Sabemos que para una realidad de ese tipo, un minero no tiene la espalda financiera, como sí lo puede tener una inversión de mediano o gran escala, como para esperar, digamos, 2 años y formalizarse. El resultado es que muy poca gente sigue esta vía, que está todavía vigente. Y desde el 2012 tenemos este proceso extraordinario, que sigue hasta la fecha, que se ha tenido, digamos, como les decía, resultados importantes en términos de formalización. La siguiente, por favor, no está avanzando. Ah, nada, ahí está. Quisiera resaltar algunos temas clave, sobre todo en los resultados cualitativos que se ha tenido entre el 2016 en adelante. 3 temas clave, desde la experiencia que yo puedo compartir por lo menos con ustedes. Articulación intersectorial clave. Todos los que hemos pasado por la administración o la gestión pública sabemos que en general en América Latina todavía existe una cultura muy fuerte de compartimentalización de funciones dependiendo del ministerio en el que uno se encuentre. Trabajar de la mano o articular con otro ministerio, con otro sector, es muchas veces complicado. Entonces, un aspecto fundamental fue este nivel de articulación intersectorial, pero que desde mi experiencia o desde lo que yo puedo comentarles, pasó por una decisión al más alto nivel. Es decir, hubo un momento en el que, digamos, los entonces presidentes se reunieron con sus ministros y dijeron, este tema es prioritario, lo vamos a monitorear permanentemente en Consejo de Ministros, queremos ver avances. Eso obligó a que los equipos de los distintos ministerios articularan en torno a metas claras, ¿no? Se mejorara, por ejemplo, los procesos de evaluación que son intersectoriales, porque no todo lo evalúa Minas, ahí participa el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, etcétera, ¿no? Y se generó también un tema que sí he visto, está presente en otros países, que es esta colisión o conflicto que hay entre la política de formalización y la política de lucha contra la minería ilegal, ¿no? Mineros que están en proceso de formalización, vienen las fuerzas del orden, los interdictan y dicen, oye, pero yo me estoy formalizando, ¿por qué has reventado mi maquinaria? ¿Por qué la has destrozado? Entonces,
esa falta de claridad en las reglas de juego que estuvo, diría yo, bastante presente entre el 2012 y el 2016, disminuyó de manera considerable a partir del 2017 en adelante. El tema de la simplificación que también les he comentado, se modificó el instrumento de gestión ambiental, los pasos no preclusivos, la ventanilla única que también les he comentado, y la gestión de la información, ¿no? Porque para gestionar el proceso de formalización hay que gestionar información que depende de distintas entidades. No todo pasa por las manos de Minas, sino pasa por la autoridad tributaria, pasa por las autoridades ambientales, etcétera, y la centralización del REINF. Uno de los problemas que se tuvo en el 2012 cuando inicia este proceso extraordinario es que el registro de quienes iban a formalizar pasaba por los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales, en el marco de su autonomía, cada uno definía el formato que le pedía al minero y al final tenías una base de datos desarticulada, no centralizada y con información poco clara. A partir del 2016 en adelante se centraliza esa base de datos que es administrada y manejada por el Ministerio de Energía y Minas. La siguiente, por favor. Vamos a pasar eso, no voy a centrarme en eso. Adelante. Siguiente, por favor. El tema de la comercialización, un tema también clave, ¿no? Que todavía es problemático en el Perú. Digamos, en el Perú tenemos, por un lado, los mineros MAPE, y por otro lado, lo que para ustedes serían los mineros de subsistencia, allá nosotros les llamamos payaqueras y cachorreros, gente que se dedica a la selección manual del mineral. En el Perú la mayoría de mineros se considera, o sea, la mayor cantidad de gente que hace actividad minera son lo que acá se llamaría, entiendo, minería en pequeña escala, ¿no? A diferencia de Colombia, donde creo que el peso que tiene la minería de subsistencia es bastante elevado. En Perú, más bien, la pequeña minería no tiene un peso importante. Entonces, para la comercialización también se trabajó varios aspectos. La declaración de producción. Hay un tema que me estaba olvidando comentar y que sí me parece muy relevante para el caso peruano. Un problema estructural en el caso peruano es que la mayor cantidad de mineros en vías de formalización, más del 90%, no son titulares de la concesión minera. Entonces, la regla de juego para hacer minería en el Perú es que si tú quieres desarrollar actividad minera, en principio tienes que ser titular de una concesión minera. Entonces, no siendo titulares, muchos de ellos no logran llegar a acuerdos con el titular, es decir, firmar, por ejemplo, contratos de explotación para que puedan continuar con ese proceso. Entonces, y además la norma solamente le exigía, porque eso ya ha cambiado desde el 2019, exigía que la obligación de declarar producción minera solamente a los titulares mineros. Y teniendo en cuenta que más del 90% de mineros en pequeña escala no eran titulares de concesión minera, no tenían ninguna obligación de declarar, y entonces ahí teníamos una gran brecha de información respecto de realmente cuánto estaba produciendo el sector de la MAPE en Perú. Entonces, por eso se simplificó el STAMIN, que es este registro de declaración de producción, y para que los mineros en pequeña escala, aun si no son titulares de concesión, también se vean obligados a declarar su producción. El registro único, bueno, no sé cómo se traduce a Colombia esta figura, pero el RUC es, digamos, tu registro de identidad para hacer operaciones, transacciones económicas. El RUCOM, creo se llama, ¿no? No, es distinto. El RUC es como si yo quiero hacer cualquier actividad económica, tengo que tener mi número que me identifica. RUC, perfecto. Entonces, por ejemplo, teníamos situaciones en las que la SUNAT, que es la autoridad tributaria en Perú, nos informaba del 100% de mineros que ustedes tienen inscritos, el 50% dice que su actividad es cualquier otra cosa menos minería, que se dedican al negocio de restaurantes, que se dedican al negocio de fiestas infantiles. Obliguémosles a que en su registro único de contribuyente realmente figure la actividad para la cual para la actividad que están desarrollando. El carnet de identificación, y este es un tema interesante, porque, digamos, había la exigencia y la demanda de las organizaciones mineras frente a estas intervenciones permanentes que tenían respecto de las fuerzas del orden cuando transportaban su mineral. Nos decían, ¿no? Cuando estaba yo en el Ministerio de Energía y Minas, necesitamos identificarnos, necesitamos que cuando yo estoy transportando mi mineral, el policía no me agarre de las patas, me sacuda hacia abajo para ver si se me cae algo, ¿no? Si estoy llevando algo ilícito,
necesito una identificación, y en ese momento se trabajó el carnet de identificación minera. Lo interesante es que en ese momento nosotros les propusimos un carnet virtual, físico en el celular. Ahora cualquier minero tiene un celular, pero ellos te decían, no, yo quiero un carnet físico. Nosotros sabíamos que era, bueno, ya, o sea, toma tu carnet físico, sabemos que se te va a perder, etcétera. Y ahora ha habido un proceso interesante y me comentan los colegas del Ministerio de Energía y Minas que ya están avanzando en el carnet virtual. Si pudieran pasar a la siguiente, por favor, que es justamente este de acá, ¿no? Acá están, no es que sus carnets sean de este tamaño, sino que solamente para la publicidad se les imprimió, digamos, carnets de este tamaño, ¿no? La siguiente, por favor. Sobre el tema de comercialización, algunos aspectos más que quisiera compartir con ustedes. Entre el 2012 y el 2016, si antes en la década del 80 existía el Banco Minero, que era esta entidad estatal que le compraba el oro a los mineros, a partir del 2012 se reactivó esta figura con la empresa estatal Activos Mineros, que sí cumplió un rol activo muy importante en la compra de oro a mineros artesanales, comprándoles a un precio justo, etcétera. Pero ¿cuál fue, digamos, el talón de Aquiles? Que es un talón de Aquiles hasta el momento. La poca capacidad de Activos Mineros para hacer procesos de auditoría y de trazabilidad. Entonces, en algún momento llegó el Ministerio Público, ¿no? La Fiscalía, y empezaron a, de manera aleatoria, investigar a mineros que habían vendido oro a Activos Mineros y encontraron que estos mineros no podían justificar el origen legal de este oro. Entonces se armó a fines del 2018, se armó un escándalo, digamos, público, y mucha gente, muchos mineros decidieron dejar de vender activos mineros. Un minero se me acercaba y me decía, señor, yo le he vendido activos mineros, el señor del costado también le ha vendido, y como los dos estamos en la misma lista, ahora el Ministerio Público nos ha metido a todos en la investigación y me está citando a que yo declare. Entonces los mineros se generó un problema, digamos, de desconfianza en este mecanismo de compra que llevó a que ya Activos Mineros cumpliese un rol marginal. Y traigo esto a colación porque creo que esa es todavía una tarea pendiente en el caso peruano, cómo se generan, digamos, mecanismos de comercialización que sean transparentes, pero sobre todo premien las buenas prácticas de mineros artesanales. Y ya para ir terminando, por favor, la siguiente. Sí, ya para ir terminando. La siguiente, por favor. Estos son los temas pendientes, ¿no? Que no se llegaron a implementar. Un fondo minero para los mineros, incentivos a los titulares mineros para que firmen contratos de explotación con los mineros en vías de formalización, áreas especiales para pequeña minería a cargo de activos mineros que no se logró implementar también. Hay un tema fuerte de superposición de derechos que aun cuando está regulado en la normativa, cuando se tuvo que ir a la mesa y coordinar con las autoridades forestales y mineras para resolver los temas de superposición entre el derecho forestal y el derecho minero, no se pudo llegar lamentablemente a un acuerdo. Y hay un tema fundamental, como experiencia lo comparto, que está ausente todavía o que todavía necesita trabajo, y es el tema de la posformalización. Es decir, el minero se formaliza y luego el Estado se retrae y lo deja un poco a su libre suerte a ver qué le pasa, ¿no? Y llega el Ministerio de Trabajo, llega el Ministerio de la SUNAT, todos a fiscalizar ese actor formal, al que le costó tanto formalizarse. Entonces todavía no hay, digamos, una política articulada de posformalización. Voy a dejarlo ahí. Las últimas dos diapositivas, por favor. Bueno, hay una comisión multisectorial conformada por 11 instituciones que hacen seguimiento a las acciones del gobierno en materia de minería ilegal y formalización minera. La siguiente, por favor. Eso ya lo vamos a pasar para más adelante si hay tiempo. La siguiente. Y solamente para terminar, la transferencia tecnológica es clave. Madre de Dios fue una prioridad del gobierno peruano de entre el 2017 en adelante. Se creó el primer centro de innovación tecnológica. En Perú existe la figura del CITE. Los CITE son centros de innovación tecnológica manejados por el Ministerio de la Producción que dan tecnología y servicios empresariales a distintas ramas productivas, artesanía, forestal, etc. El 2018 se inauguró el CITE Minería en Madre de Dios para dar asistencia técnica a los mineros en el uso de maquinaria sin mercurio, para prospección minera, etc. Esto está todavía en una etapa muy inicial,
pero ya ha dado frutos importantes en Madre de Dios, por ejemplo, reduciendo el uso de mercurio, por ejemplo, mejorando los procesos de prospección minera para reducir deforestación por minería. Muchas gracias por vuestro tiempo y con gusto podemos seguir conversando en la mañana. Gracias.